¿Qué tal? Espero que se encuentren bien y con algo de ganas de aprender un poco de la historia de México, ya que hoy les hablaré acerca del narcotráfico en México. Para comenzar a hablar acerca de esto, debemos tener en cuenta que en México existe una gran corrupción en el gobierno, y esto explica en gran medida el por qué es que la delincuencia y el crimen organizado se expandirá tanto, así como una enorme pobreza, mucha violencia y muchos otros factores que también influyeron en el crecimiento y evolución del narcotráfico. Metí esta explicación para evitar tomar temas no muy relevantes a lo principal, pero que igual tienen su importancia en la historia. No me enrollo más y empiezo explicando el origen. Muchas de las investigaciones apuntan en que los chinos tuvieron una gran influencia en el nacimiento del narcotráfico en México, debido a que una minoría china llegó al país. Principalmente se quedaron en los estados mexicanos que estaban en la frontera con Estados Unidos. Un hombre chino en particular, que se llamaba Lai Chang-won, que nació en Japón, Hong Kong, y llegó a México en 1911, fue uno de los más importantes iniciadores del cultivo de drogas en nuestro país, ya que fue un médico naturista que se encontraba en Sinaloa y pudo descubrir que se podía cultivar la amapola, que tiene propiedades que forman el opio, que son la morfina, codeína, tebaína, oribapina y noscapina. Esto claro dio la oportunidad de crear drogas como la heroína. Posteriormente, se dice que un acuerdo entre México y Estados Unidos demandaba la producción de opio por la Segunda Guerra Mundial. Esto por supuesto que dio lugar al cultivo ilegal de la amapola para crear estupefacientes. Se hicieron entonces las primeras rutas de tráfico a Estados Unidos. Claro que pedían el opio no solamente para crear drogas, sino también para apoyar a sus soldados en heridas de guerra. Eso es más que claro. Pero bueno, en los años 50 el presidente de México en ese tiempo, Adolfo Ruiz Cortines, asignó al general Teófilo Álvarez Barboa en una campaña antinarcóticos para detener la creciente producción. Se perdonaron a los productores de aquella época con la promesa de dejar de producir, pero para los años 70 el consumo de sustancias mágicas en la población de Sinaloa fue alarmante. O sea que se pasaron por toda la zona del orgullo aquellos productores de narcóticos, aquella promesa de no volver a hacerlo. Mi lindo México. Fue durante el final de la Segunda Guerra Mundial que no solo el opio y la morfina se producían, sino que también comenzaron a producirse cocaína, marihuana, heroína y LSD, pero este último mayormente en el extranjero. En los años 40 fue Pedro Avilés, el León de la Sierra, quien surgiría como el primer señor del narcotráfico, ya que él organizó los cultivos de amapola. Su negocio duró más de 2 décadas, siendo el primer puente entre la mafia ítalo-estadounidense y México. Fue gracias a este señor que varios señores del narco surgieron. Después de la muerte de Pedro, quedó Miguel Ángel Gallardo, apodado el jefe de jefes, a la cabeza del cártel, quien llegó a ser el narco más poderoso de México. Es durante este periodo que narcotraficantes como el Chapo aún estaban iniciando en la delincuencia, como pistoleros o agricultores de droga. Gallardo convocó una reunión en Acapulco para organizar el comercio en 5 territorios conocidos popularmente como plazas. Fue aquí donde la DEA inauguró la etapa de los cárteles y los bautizó como el Cártel de Guadalajara. Después de estos eventos, pequeños grupos criminales surgieron, como el Cártel de Colima, entre otros. Posterior a la caída de Gallardo, se hicieron nuevos pactos entre políticos y narcotraficantes, y se perdió el poder total, dividiendo el Cártel de Guadalajara y comenzando una competencia entre ellos. El Chapo Guzmán y Mario Zambada, a cargo del Cártel de Sinaloa, comenzaron esta competencia. Durante un periodo de 25 años aproximadamente, los cárteles se fortalecieron o desaparecieron y surgieron nuevas. Este conflicto de competencia aún afecta hoy en día, ya que se notan 3 frentes que perjudican el narco: violencia contra los civiles, conflictos armados para poder tener entre ellos las plazas y en contra del gobierno. Un hecho es que la mayoría de golpes que hacían estos grupos criminales eran ejecutados por miembros sin entrenamiento y poca experiencia con armas. Pero esto cambió con los Zetas, quienes fueron desertores del ejército mexicano, y estos introdujeron tácticas crueles de tortura y humillaciones al grabar ejecuciones para meter miedo a sus rivales. En respuesta, los demás cárteles crearon sus propios grupos paramilitares, como los Matazetas, que fueron muy destacados en ese tiempo.
Debido a la caza que se les daba por parte del gobierno, algunas de las grandes organizaciones se dividieron y crearon subgrupos, quienes son las células de narcotráfico que afectan en la actualidad. Y de hecho se puede pensar que con el desmantelamiento de las grandes organizaciones no sería un problema suprimir a las pequeñas, pero esto es erróneo, ya que debido a que más grupos surgieron hubo más competencia y por ende más violencia, eso sumando a la creciente corrupción y la colaboración de políticos con narcos. Esta creciente violencia en la actualidad se puede ver con los atentados que han hecho estos grupos criminales en contra del gobierno y también en cómo la violencia ha aumentado en contra de los civiles, ya que al ser más grupos criminales, muchísimas más extorsiones, secuestros, asesinatos hay, también debido a la violencia y daños colaterales en los que al haber conflictos armados entre las organizaciones criminales también afectan a los civiles, matándolos pues, ya sea por simple hecho de que estaban allí o para evitar dejar testigos. Y esto realmente sería todo. En la actualidad las cosas no son muy distintas. Siguen habiendo conflictos armados, hay gente inocente de por medio muerta, muchas cosas salen a la luz hoy en día con el gobierno actual. Supuestamente las cosas mejoran, pero pues no es como aparentan. Pero bueno, esto ha sido todo, espero y te haya gustado, recuerda darle like si es así y nos vemos.